Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Tania Díaz. ¿Cómo estás, Tania? Hola, bien, bien. ¿Cómo estás tú, Carlos? Todo bien por acá, muy bien, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. ¿Recuerdas cómo llegaste a interesarte por las finanzas personales? No voy a decir independencia financiera como tal, pero al menos es ese afán de querer ordenar tus propias finanzas personales. Sí, en términos de la independencia financiera, en realidad yo llevo muy poco, en realidad estoy como en camino a, ¿ya? Llevo alrededor de 2 años, de los cuales el trabajo actual que tengo me ha dado bastantes opciones como para generar ahorro y etcétera. Pero todo partió con un miedo. La palabra base es miedo. ¿Miedo, miedo a qué? Porque en realidad yo tenía un estatus normal, o sea, yo vivía con X plata y llegó un momento en donde la pandemia, yo soy ingeniera en sistemas, en la pandemia todo el rubro tecnología informático subió pero a escalas exponenciales, entonces yo me fui cambiando de, de, de trabajo como 3, 4 veces. Y en esas 3, 4 veces mi sueldo se incrementó como 3, 4 veces. Ujú. Entonces llegó un momento que sentí mucho miedo, porque en realidad yo me vi con superávit y dije, ¿qué hago? Y realmente tenía miedo, porque yo dije, ok, si bien yo puedo subir, dije, tengo dos opciones. Una, o subo mi estatus de vida, es decir, no sé, gasto más, me compro más lujos, etcétera. Pero si en la caída o cualquier cosa que haya, un cambio de pega o algo, existe un riesgo y bajar de nuevo va a ser más complejo. Entonces dije, Ujú. ¿qué hago? Y en ese qué hago, empecé a ver podcast, ver cómo gestionar el dinero, traté de incluso comprar acciones, sufrí una estafa ahí, por lo tanto empecé a ver podcast, información, libros, buscar cómo en el fondo entrar en este mundo de poder, por último, dejar el dinero ahí y que fuese generando un poco de, digamos, margen allí. Entre ese entonces me encontré con el podcast de Álvaro Bratia y seguí viendo los podcasts hasta que se abrió una oportunidad en el curso. Y en el curso en realidad encontré que la estrategia de dividendos era en realidad bastante acorde a mí porque por el tiempo que tengo es complejo estar viendo la bolsa, índices, etcétera. Por lo tanto, para mí es muy cómoda. Y el objetivo que tengo en realidad es generar rentas pasivas de manera que cubran un porcentaje de el sueldo o los gastos básicos y poder generar o algún trabajo paralelo que no demande tantas horas, porque actualmente yo trabajo, de hecho, ayer contaba, de hecho, las horas y ayer trabajé 16 horas. Entonces son jornadas muy largas, entonces estoy buscando un plan B de manera de poder generar un trabajo en paralelo en el largo plazo y claramente una estrategia de dividendos en donde generar flujos pasivos que gestionen estos gastos básicos me da esta opción de poder trabajar menos horas. Ujú. Buenísimo. Entonces, así como en pandemia tuviste este boom del área TI de sistemas, multiplicaste por 3 por 4 tu sueldo y yo siento lo que percibí es como que había un miedo, pero no un miedo a como a perder el dinero como tal o sufrir este inflación de estilo de vida, sino que era un poco, no sé cuánto va a durar esto
y no quiero desperdiciar el momento. Entonces, en lugar de gastármelo todo, porque es bien fácil gastarse el dinero cuando empieza a entrar así, y quisiste decir, no, a ver, quiero hacer algo como inteligente con mi dinero y ponerme a invertir. ¿Cómo era Exacto. tu situación patrimonial en ese momento? Con este miedo, en realidad, traté de hurgar en mí por qué era este miedo. Y claramente viene de una mentalidad de cuando chico, cuando nos enseñan esta relación con dinero y cosas versus cosas. Entonces, efectivamente, había algo de escasez allí eh, y claramente yo vi reflejado eso en términos de cómo yo gestionaba mis activos actuales, eh, las deudas y todo lo que tenga relación con el eh, dinero en sí. En aquel entonces yo tenía mucha deuda, pero eran deudas de activos, dado, no sé, casa, auto, cosas, etcétera. Y una de las cosas que aprendí, porque claramente uno llega y dice, ya, ok, yo puedo juntar el 10, el 5%, el 10% ahorro, ok. Pero llega un momento, este bicho, esta adrenalina, cuando tú vas y compras, efectivamente dices, oh, yo quiero más, porque y aparte que uno entiende después que efectivamente mientras más incorpores, Ujú. claramente a largo plazo eso es mucho mejor. Por lo tanto, empecé a ver, dije ya, estrategias. ¿Cómo puedo aumentar el porcentaje del ahorro? Y claramente era pagando deuda. Entonces empecé a trabajar, empecé a hacer estrategias de pagar la deuda, pagar la deuda. Entonces, en vez del 10%, invertía el 5% y el otro 5% iba pagando deuda, pagando deuda, pagando deuda. Hubo un trabajo psicológico súper fuerte en términos de, porque yo por no sé qué idea, pero yo por lo general era la reina de utilizar las tarjetas de crédito en todas las cuotas que podían darme. Entonces tenía unas cuentas muchas veces y cuando me puse a analizar cada estado de cuenta, el interés que te van cobrando por cada cuota era impresionante. Entonces dije, ¿cuánta plata nos está regalando? Y tuve que trabajar mentalmente mucho eso, el tema de, ok, se compra Ujú. una sola cuota. Entonces, efectivamente, actualmente ya tengo un comportamiento en donde el estado de cuenta yo lo pago y queda en cero. O sea, literal, no hay cupo. Entonces, eh, así que hay muchas prácticas en términos de cómo poder generar capacidad de tipo ahorro en sí y tienen netamente que ver con eh, cuánto es lo que yo requiero al mes en términos de, ok, mi número para sobrevivir es X, ok, y con eso pipo. Y el resto pueden ser lujos, o sea, no sé, salir a comer, comprarme algo y todos estos gastos que sean ajenos a, uno los va categorizando, no sé, comprarle la ropa al colegio para los chiquillos, ok, eso va en febrero, listo, febrero. Entonces uno puede efectivamente identificar en qué mes vas a tener ciertos gastos y uno puede eh, optimizarlos antes. Entonces, con ese orden, claramente uno puede juzgar y ya no hay deuda en sí, porque simplemente uno utiliza ese mismo ahorro gestionando eso. Ujú. ¿Y tienes una idea? Hoy día ya no tienes deudas o deudas, digamos, de corto plazo, más allá de un hipotecario, por ejemplo, ya no tienes deudas. No, me quedan dos deudas que son muy
pequeñas, pero esas deudas las traía de hace un par de años ya. Y este año tengo el objetivo de liquidarlas por completo. Ujú. Y ahí ya sumaría, actualmente tengo un porcentaje de ahorro del 50% APP ¿Y cómo en mi sueldo. priorizaste qué deuda tocar o no? O simplemente eran los plazos que tenías? ¿Hiciste un plan de prepago o simplemente dijiste ya voy a empezar a pagar toda la cuota, voy a pagar el monto completo que me cobra la tarjeta mensual y así como que naturalmente fue bajando? Lo que yo hice fue pagar las tarjetas y claramente cerrarlas, porque yo tenía muchas tarjetas de todas las casas comerciales, tiendas, Mm, etcétera. Las fui cerrando, las fui cerrando. Y en paralelo me fui dando cuenta que efectivamente los bancos me iban dando, oh, tienes más monto, tienes un crédito de ujú, sí. chorrocientos millones, mucho. Entonces, claro, efectivamente para las entidades financieras eh, tenía un perfil mucho mejor porque ya había cerrado todas las tarjetas. Entonces, pagaba la tarjeta, que eran montos más chicos, porque eran compras de cosas chicas, entonces eran un monto chico. Las pagaba, cerraba la tarjeta y así. Entonces Ujú, fui matando tarjetas hasta que me quedé con solo las tarjetas del banco. Aún así, las tarjetas del banco, los ejecutivos los llamé y dije, quiero el monto mínimo, listo. Entonces, todas las tarjetas las tengo con un cupo súper bajo, independiente que me viven diciendo, oh, te aumentamos el cupo gratis, haz clic aquí, y yo, no, no y no. ujú, Eh, pero partí con las tarjetas y después empecé con los créditos que eran más chicos, porque obviamente los créditos que eran más grandes necesito juntar ese dinero para pedir el prepago y todo, pero con los créditos más chicos sí, ujú. sí Y viste lo hice. cómo, o sea, me imagino que empezaste a ver que era como una bola de nieve, porque en la medida que terminabas de pagar un crédito o una tarjeta, tenías todo ese dinero disponible después, todo al siguiente mes. O sea, en vez de estar pagando 50.000, 100.000 de una cuota de tarjeta, eran 50 o 100.000 pesos más que tenías para tirar a ahorro y eventualmente a inversión. Impresionante y efectivamente es así e incluso mejora todo porque uno anda mucho más tranquilo. Por ejemplo, no, Ujú, me surgió una urgencia con un hijo mío donde tuvimos que usar la clínica y las cuentas de clínica son altas y en realidad eh, es genial poder decir ya, ok, lo pago, una cuota o máximo tres, ok, la pago, pero efectivamente como ya salí de, o tengo 200.000 pesos más, o tengo un monto X más, en realidad eso no es un costo, porque uno dice, ok, capacidad tengo. Entonces, ujú. sentir eso y tener eso claro, realmente uno duerme mucho más tranquilo. De todas maneras, o sea, vivir libre de deudas más allá de un hipotecario que Mm. es más una inversión, o sea, es un sentimiento muy, muy rico. Hoy me hablabas también que tienes un fuerte control de todos tus ingresos y tus gastos. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se ve eso en la práctica? En realidad es un hábito. Bueno, ahora estoy con una planilla de Google. Tengo una aplicación que estoy probando, pero en realidad prefiero yo hacerlo porque efectivamente genero un forecast de aquí a los siguientes 12 meses, justamente para ver en vías de cuánta capacidad tengo. Y eso claramente lo hago en el mismo Excel. Mi rutina es la siguiente. En el día, independiente que ande afuera o no, cada compra que hago, etcétera, tengo configurado y seteado que cada compra que hago con tarjeta de débito o crédito, etcétera, me llega un mail. Entonces, al final del día, agarro ese mail y empiezo ya. Esto, compra de listo. Compra de comida para el perro, ir acá. Entonces, Ujú. eh, rutinariamente, diariamente o a lo más, si no alcanzo por tiempo, trabajo, viaje, lo que sea, esos correos los dejo ahí. Entonces después al final agarro el correo y actualizo todo.
Entonces llevo un control exhaustivo, se me debe pasar de repente algo, no sé, difícil, porque todo lo que pago con débito cae ahí, pero muchas veces un giro que haga y eso lo compro en verduras, lo que sea, de repente se puede pasar, pero Ujú. contabilizo el giro igual. Entonces llevo un control exacto, incluso un mes, me acuerdo, que tenía ingresos y gastos, ingresos, ahorro y gasto, y al final me decía, no sé, te quedaste con 100 lucas, por ejemplo. Yo miré la cuenta y decía 101 y tanto. Entonces le mostré, le dije, mira, al final está pero cuadradito. Ese ejercicio es buenísimo, a pesar de que, bueno, obviamente quita bastante tiempo, pero si quieres realmente aprender de ti mismo y en qué cosas gastas, o sea, haz eso 3, 6 meses y realmente vas a tener un control así al detalle de cada cosa y después lo importante es con esa información es tomar decisiones. De hecho, un ejemplo explícito, el mes pasado, capté que teníamos, o sea, dentro de los gastos, tenía obviamente Netflix, Amazon Max, Prime, Ujú, y capté que íbamos sumando y sumando, cuento corto, teníamos como 8 o 10. Y claro, y al final decía la suma y eran como 100 lucas. Y dije, entonces, lo bueno sí, y ahí otro punto, la familia tiene que estar contigo en esto, ujú, porque uno no saca nada con decir, ah, no, mira, vamos a ahorrar, vamos a comer, no sé, en vez de jamón de pierna ahumado, vamos a comprar jamonada mejor. En realidad, la familia tiene que estar allí, porque si no saca nada con uno estar sola, ujú. metido en esto, si el resto va a decir, no, pues que yo quiero el queso 800, caro, no, entonces la familia tiene que estar. Efectivamente, fui y dije, oye, chiquillo, dije, ¿qué onda? Estamos gastando, si realmente usamos todas estas. Claro, hicimos un barrido y efectivamente habían algunas aplicaciones que estábamos una vez, si es que, o las películas ni siquiera las veían. Entonces hicimos un barrido y sacamos como dos. Entonces, claro, efectivamente ahí ya tenía como 20 lucas menos. Entonces, y uno dice, 20 por 12 igual Sí. es harto. El pensamiento interno dice, ah, son tantas acciones de, ya listo. Entonces, pero claro, yo creo que van como dos cosas de esa. Una, tener el control, porque efectivamente te da esta seguridad, la visibilidad de poder saber en qué están tus gastos y muchas veces uno, el cerebro es súper clever en eso. Si uno va al trabajo y se compra todos los días un café, ponte tú, claro, rico, pero uno nunca va a ver que ese café que vale 5 lucas, después al final del mes vas a tener 120 lucas en puro Ujú. café. Y uno de repente, si es solo eso, más, no sé, el sanguchito de la tarde, y si uno lleva un control, realmente va a ver eso y va a decir, oh, me estoy tomando 120 lucas todos los meses en puro café. Entonces, uno puede tener acción sobre eso. Comentaste brevemente hace un rato de que tú en este rato, hoy en día, tienes 50% de tasa de ahorro. Sí. ¿Qué es lo que haces con esa El plata? 50% sí, de ese 50%, el 50% líquido actual va netamente a acciones en bolsa y el otro 50% va a inversiones inmobiliarias. Hace 3 años más o menos me sumé, digamos, con dos depas en la zona de costa y esos me los entregaron el mes pasado. Entonces, claramente ya tengo un gasto allí, entonces estoy y, incorporando gastos relacionados con eso. Eh,
que no es gasto, porque efectivamente dentro de los próximos meses yo considero a partir de 1 o 2 meses más, yo creo que debiesen estar generando ya dinero como para que se puedan ir solventando Ujú. solos. Y Por lo eso tanto, al ser ya en bolsa, eso, por lo tanto, eso ya entraría, digamos, dentro al flujo líquido, el cual puedo hacer uso en bolsa y ese tipo de cosas. buenísimo. ¿Lo estás pensando como renta corta o larga? ¿Cómo Quiero cuál probar sería con tu renta? renta corta. En realidad, bueno, tal como te dije, yo llevo súper poquito, entonces para mí todo esto es nuevo. Por lo tanto, soy una aprendiz total. El grupo de inversionistas o genera, digamos, bastante apoyo en términos de estrategia. Hay gente que tiene mucha experiencia, por lo tanto, me nutro diariamente allí y quiero partir con venta corta. Y dependiendo de cómo vaya, quizás deje uno para renta larga, no sé. Ahí, Ujú. va Perfecto. muy bien. Sí, sí. Sí. Y la inversión en bolsa? ¿Eso es 100% bolsa chilena local o estás haciendo algo afuera? ¿Son acciones, ETF? Son acciones, sí, 100% acciones, algunos fondos inmobiliarios también, pero 100% renta chilena, bolsa chilena. Quiero en realidad juntar un patrimonio, como te digo, llevo poquito, entonces quiero juntar un patrimonio en realidad, estoy generando escama, guata, porque efectivamente todavía no tengo ese periodo en donde baje mucho la bolsa o suba mucho la bolsa. Entonces, estoy bastante como esponjita absorbiendo. Eh, por lo tanto, quiero primero estar con experiencia acá en bolsa chilena y después sí, quiero tener más en bolsa extranjera. ¿Pasaste por tu primer mayo dividendero en Chile? Oh, maravilloso, sí. El mejor Sí, mes del sí. año para los que invierten en bolsa chilena. Sí, no, bonito, bonito, lindo, sí, Me sí. decías también antes de grabar que tienes básicamente tres números objetivos de patrimonio. ¿Nos podrías hablar de de qué se tratan esos tres objetivos? Sí, los objetivos, bueno, la estrategia mía es justamente una estrategia basada en flujo. Eh, Me interesa sobremanera, de hecho, el horizonte que tengo son más o menos 5 o 6 años para juntar los gastos básicos, es decir, los gastos los cuales te permitan comprar el pan, pagar la luz, el agua, etcétera. Con esos gastos uno vive, ¿ya? O sea, sobrevive, en realidad. Y hay otra fase que es en donde uno tiene los gastos más, no sé, salir a comer o algunos lujos, demás. Y ya viene un tercer objetivo en donde está los viajes al Caribe, los viajes, digamos, un poco más pomposos, vacaciones afuera. Sería feliz, al menos, claro, y depende porque cada uno en realidad tiene objetivos y planes distintos, pero ese tercer objetivo sería feliz con unos 2 viajes al Ujú. año, feliz. Entonces ese es Buenísimo. más o menos el horizonte que tengo. Claro, está súper bueno pensarlo así porque de repente tú como que, o no, como que te armas un objetivo así como el del todo o nada. Mentalmente, al menos lo que yo hago incluso, si bien tengo esta meta uno, que es los gastos básicos de comprar el pan, etcétera, en mayo justamente tuvimos el primer pack en donde tuve un monto X y yo dije, oh, genial, con esto, no sé, me pago el Netflix de todo el año. Ujú. Entonces ya con eso mentalmente te juega. Entonces, si uno tiene mucha ansiedad o algo así, quizá a lo mejor ese objetivo uno, dividirlo en fases chiquititas, no sé, decir ya, la luz, el agua, y efectivamente dice, ya, ok, las rentas hoy día están pagando la luz, check,
y va uno Ujú. marcando. Entonces, el horizonte en tiempo se hace mucho más corto. El paso que me sirvió bastante para tomármelo más, con más tranquilidad fue el llegar al Coast Fire, que es este concepto de que si tú proyectas lo que tú tienes hasta los 60 años, que es como la edad de jubilación, sin aportar ni un peso más, ya llegas a un monto tal que al menos para jubilar ya vas a tener suficiente dinero. Y eso lo único que significa es que al final obviamente vas a seguir aportando, pero si no tuvieras que aportar, es decir, te gastas todo lo que tú ganas, igual a los 65 años vas a estar bien. O sea, porque ya Mm. hiciste como que hiciste una precarga de todo el trabajo y después puedes simplemente, justamente, hacer coast, así como cuando uno avanza en neutro en el auto, puedes seguir Claro, avanzando y con el puro vuelito vas a llegar a donde tú quieres. Pero como uno sigue aportando, cada aporte y cada año bueno de rentabilidad le va reduciendo años. Entonces ya puede empezar a decir, oye, tengo para jubilarme a los 58, tengo para jubilarme a los 56, claro. tengo para jubilarme y así uno llega y después a cierta edad tú dices, eso se machea con tu edad actual y dices, ya, ahora en realidad puedo no tener que trabajar. Eso me dio mucha tranquilidad, creo que el año pasado cuando llegué a ese número de Coast Fire. Buenísimo. Bueno, esa es la meta. Yo hoy día tengo 44 años y por eso el horizonte base es Ujú, en 5 años más, porque en realidad, claro, efectivamente el ritmo actual que tengo, el trabajo que tengo es demandante y genera o pide muchas horas. Yo trabajo con equipos de India, Australia, lo que me implica que muy temprano parto, muy temprano con la gente de India y ujú. termino muy tarde en la noche con la gente de Australia. Entonces, es complejo porque obviamente demanda más horas y yo estoy clara que no es sostenible. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en la misma situación en la que estabas tú antes de que se te prendiera la ampolleta? O sea, a esa persona que tú ves de repente. Yo creo que en tu trabajo deben haber muchas personas así que ganan mucho dinero, pero que aún así a fin de mes están así al 3x4, diciendo, hoy no, hoy día no me sumo al after office porque ya no me queda más plata, o que los ves que están permanentemente en esta rueda hedonista, la carrera de la rata, que están buscando, oye, me compro el auto más grande, me compro la casa más bacán, me voy de vacaciones a un lugar cada vez más exótico. ¿Qué le dirías a esa persona que al final es como es tu yo del pasado para que se dé cuenta y que quizás ojalá enmiende su camino? Conozco muchos, muchos, muchos. Incluso tuve la experiencia de trabajar con una persona que llevaba muchos años en la empresa y cuando me tocó revisar los ajustes salariales, me di cuenta que esta persona, como llevaba muchos años, ganaba más incluso que yo. Y nada, pues, o sea, filo. Y cuando me tocó conversar sobre aspiraciones y etcétera, esta persona me dice, es que necesito un rol más, necesito un escalafón más. Y yo, ya, pero cuéntame más, etcétera. No, es que estoy al 3 y al 4 realmente, los gastos y todo el tema. Y la persona ganaba más que yo y yo ahorro el 50%, entonces como que, wow. Para mí fue un shock, pues yo digo, pero ¿cómo? Y Ujú, la familia igual, etcétera. Claro, pero esta persona tenía a los hijos en el colegio más caro, que se pagaba en UF, que no sé, un estatus súper alto. eh, la persona comía afuera todos los días, cua- cuando iba a- allá, yo voy con mi tupper, ¿me entiende? Porque una, en realidad veo como dos pros ahí. Una, como lo que yo quiero, o sea, como ujú. sano de acuerdo a lo que yo como, porque si salgo a comer, típico que le ponen
salsas con mucha grasa y un montón de cosas, entonces yo como y me llevo la comida de mi casa, la que me sirve a mí como mi cuerpo fitness. Digo, Claro, ya, con los che, macronutrientes que cumplen claro, tu régimen, tu plan nutricional. tal cual. Esa es una. Y dos, eh, es impresionante. Si tú calcularas cuánto ahorro haces agarrando un tupper y llevarte la comida de tu casa y calentarla en tu Ujú, trabajo, es impresionante. De hecho, hay estudios sobre eso, que son hasta 200.000 pesos mensuales. Es ujú, impresionante. Entonces, ¿qué es lo que, volviendo, qué es lo que le diría? Creo que toda iniciativa parte por saber quién soy, saber cómo yo cuál es el tratamiento que tengo, la relación que tengo con la plata, el dinero. Eh, Escucharse o sentirse, ¿qué pasa cuando tengo que gastar plata? ¿Qué pasa cuando me llega plata? ¿Qué siento? ¿Ya? Porque hay gente que se siente poderosa, hay gente que se siente, no sé, feliz, hay gente que siente miedo. Yo sentía mm, miedo cuando se me iba la plata y cuando llegaba plata. Entonces, wow, es raro. Entonces, ¿por qué viene ese miedo? Entonces, conocerse un poco ayuda mucho, porque efectivamente uno puede determinar que cómo nos enseñaron nuestros padres a funcionar con estos temas. Y eso pondera mucho a la hora de las decisiones las cuales toma uno. ¿Ya? Muchas veces si uno escucha o, o se ve o se logra eh, saber, digamos, cuál es la relación que tiene con la plata, muchas veces uno se puede dar cuenta de patrones que tienen que ver con encajar mejor, o sea, sí, en mi pega todos tienen el último año, el último auto del año, etcétera. Obviamente, quizás no voy a poder entrar en las conversaciones del café si no tengo el último auto del año. Entonces, claro, son conversaciones distintas. El consejo que yo diría, conócete cuál es la relación que tienes tú con el dinero y un segundo consejo diría, ¿cuál es tu número? O sea, ¿con qué tú estarías feliz? ¿Qué es lo que tú requieres básicamente ujú. para ti? Y ese número cambia, tu número es distinto, mi número también es distinto, pero en ese sentido hay gente que vive con más, hay gente que vive con menos. Eh, Ese número, ¿qué es lo que yo necesito para vivir? Y si tu trabajo te va dando más, o sea, es como eso, es vivir con menos de lo que, digamos, uno gana. La conversación ha estado muy buena. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si tienes algún mensaje final para los que nos están escuchando hasta este rato. Un mensaje más que nada para las chicas. Chicas, conozcan un poquito más de este mundo. Creo que faltan chicas ahí para incorporarse y empoderarse un poco más en este mundo, en este tema de inversiones. Y nada, conocerse importante y ya con eso creo que uno va a poder tomar acción en términos de cómo poder ir generando capacidad de ahorro y eso. Si uno tiene buenos hábitos y conoce cuáles son las brechas, los gaps que tiene uno internamente en la relación con el dinero, puede ocuparse y actuar y en realidad la capacidad de ahorro en sí llega sola, creo. Porque si uno Ujú, tiene hábitos sanos, en realidad todo fluye solo. ujú. Así que eso, Buenísimo, chicas, empoderarse. buenísimo. Bonito mensaje. Así que eso, empoderarse. Bueno, Tania, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Chau, Que chau. estén muy bien, chao.